Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estás? Te habla Gadi Aponte nuevamente aquí en mi canal de YouTube y hoy te voy a hacer un video personal, un video que tiene que ver con mi vida como emprendedor, como empresario. Habla de los 8 tips, 8 secretos, 8 pasos que necesitas aprender para ser emprendedor siendo un empleado. Mucha gente hoy, y me imagino que lo debes haber visto por todos lados, la cantidad de expertos diciéndote bota a tu jefe, lánzate a ser emprendedor, los empleados son una mierda, todo es una locura, tienes que emprender. Y es tan poco responsable la cantidad de gente que te dice eso, porque la mayoría de ellos emprende haciendo videos en YouTube o emprende vendiendo cursos teóricos para que tú puedas emprender. Es irresponsable hablar en un momento como que el que vive la economía actual de dejar tu empleo para emprender. El emprender es titánico. Nadie que no haya emprendido te podrá decir lo que significa ser un emprendedor. Por tanto, hoy hay mecanismos, la tecnología hoy nos permite, hoy hay mecanismos que nos permiten emprender sin necesidad de ser empleado. Y hoy te voy a hablar de esos 8 secretos o cosas que yo he vivido, más que secretos, experiencia, 8 momentos, vamos a llamarlo así, de experiencia que yo he tenido en esta transición. Yo soy ingeniero industrial, trabajé muchísimo tiempo para empresas importantes en mi país, trabajé para empresas de consumo masivo, trabajé para empresas de cosméticos, pero todo relacionado en el mundo del marketing. Y el trabajar en empresa creo que es fundamental en este momento porque te ayuda a entender cómo pensar de manera disciplinada y estructurada a la hora de crear tu propia empresa. Pero te voy a hablar del primer punto, la psicología del dinero. Una de las cosas más importantes a la hora de emprender es precisamente entender la psicología del dinero. ¿Cómo se mueve el dinero? Y obviamente debes haber escuchado el libro El cuadrante del flujo del dinero, donde Robert Kiyosaki habla del cuadrante, los cuatro aspectos, las 4 áreas de la vida de cualquier persona: empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Todo eso suena muy bien, pero lo importante es entender esa psicología de cómo se mueve el dinero. Por ejemplo, en mi caso, la historia de mis padres fueron 100% emprendedores. Siempre lo vi tratando de consolidar una idea de negocios y después me acuerdo de vender compotas, vender temas de Johnson & Johnson trabajaba, vender cosas para empresas, vender. Logró consolidar un negocio que fue el negocio de los estacionamientos, que he hablado varias veces aquí en mi canal. Y en el negocio de los estacionamientos creó una gran empresa de más de 60 años de historia, ¿no? Pero siempre hubo una actividad relacionada o un comportamiento relacionado con la manera que se quería hacer el dinero. La pregunta que tú te debes hacer es esa. En ese cuadrante del flujo del dinero, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿O cómo te sientes un poco incómodo para tratar de salir a otro lado? ¿Eres un empleado y eres muy buen empleado y te va muy bien como empleado? Pues está bien. A lo mejor no lograrás ese crecimiento económico porque sí estamos claros que muy pocos empleados logran ese crecimiento económico para tener una supuesta libertad, que a veces no es tan así. Pero entender la psicología del dinero, entender en dónde te mueves, tienes características más de empleado o prefieres ser un poco más libre, ser autoempleado, o pudiste entender cómo montar, emprender un negocio o sencillamente invertir. Entonces, primer punto. Primero entiende cómo actúas tú frente al dinero para tomar la decisión adecuada de saltar o de mantenerte en un empleo trabajando posibilidades de emprender. Punto número 2. Jamás pensar como empleado. Si en el primer punto entiendes la psicología del dinero e igual quieres ser empleado, no cometas el error de pensar como un empleado. Piensa siempre como alguien que le provee un servicio a la empresa que tú estás. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a pensar como empleado, la comodidad se convierte en nuestro comportamiento. Cuando tú trabajas para una empresa y entiendes que tú eres una empresa que al final le provee un servicio a la otra empresa, tu actitud respecto a la empresa es diferente. Tu actitud respecto a la empresa es pensar ahora cuánto trabajo está poniendo el dueño de esta empresa o la corporación que yo trabajo para darme no solo a mí el ingreso, sino a toda la gente que trabaja en ella. Uno de los peores errores
a la hora de trabajar como empleado es precisamente pensar como tal. Pensar como empresario, aunque estés trabajando dentro de una empresa, te da una posición diferente a la hora de tomar acciones para dejar la empresa o, ¿por qué no?, negociar con la empresa y decir, mira, yo no quiero seguir en un horario, pero yo quiero seguir trabajando con ustedes. Estoy montando una empresa que le puede seguir proveyendo el servicio que yo te estoy dando hoy como empleado. Clave, importantísimo. Punto número 3. Aprende a vender. Nos guste o no, todo lo que te puedan decir, los vendedores son los que ganan. Punto. No hay discusión. El aprender a vender dentro de tu propio empleo es fundamental. Yo me acuerdo muchísimo cuando empecé a trabajar en una de las empresas más importantes en el mundo del consumo masivo en Venezuela, cuando trabajaba allí. Además que trabajaba en un área de marketing y ventas, yo devoraba todo tipo de entrenamientos relacionados con ventas. Aprendí a hablar en público. Y en el momento de hablar en público te conviertes en un gran vendedor si lo sabes hacer. Entonces, aspecto fundamental para la vida, para el empleo que estás, para el emprendimiento que quieres hacer. Aprender a vender es fundamental y lo más importante, aprender a hablar en público con características de venta es clave en el mundo del emprendimiento. Piensa siempre en invertir, fundamental. Cuando yo trabajé toda mi vida, nací en una familia emprendedora, mi papá siempre me ponía a invertir. De hecho, mi papá me decía, trabaja en los estacionamientos, en los parqueaderos un mes, salías de vacaciones, para que aprendieras a entender el valor del dinero. Pero yo en ese momento dije, tengo amigos que necesitan dinero, tengo amigos que necesitan invertir dinero y empecé a montar un negocio de prestar dinero. Empecé a prestar dinero. Y allí mi papá dijo, bueno, me parece muy bien que prestes dinero, pero ¿cómo lo vas a gestionar? El trabajar prestando dinero me permitió entender nuevamente el punto número 1 de la psicología del dinero. Cómo la gente actúa a la hora de pedir dinero y cómo actuamos nosotros a la hora de cobrar. El dinero es hermético. El dinero es una energía que a veces nos complica y además nos revela lo que somos como seres humanos. Cuando montas un negocio de prestar dinero, debes entender que la gente en la mayoría de los casos pide dinero prestado para resolver problemas. Si conectas la emocionalidad del problema de la persona sin dejarlo de entender, si te conectas con eso, va a ser muy difícil este tipo de negocios. Y son cosas que a lo mejor te haré en otro video. Pero lo importante aquí es entender que siempre debes pensar en tu ingreso para invertir cierta parte de él. El aprender a invertir dinero es fundamental, no solo para lanzarte como emprendedor, sino que como emprendedor entiendes que hay una vida útil cuando emprendes y el invertir te lleva a un camino mucho más sencillo. Entonces, punto número 4, piensa siempre en invertir. Punto número 5, tu tiempo es tu mejor activo. Cuando eres empleado, analiza ¿qué es lo que tienes para proponerle a la empresa o para lanzarte como emprendimiento? Tu tiempo, tu conocimiento. Por tanto, cuando eres empleado, trata de convertirte en una persona que devore el conocimiento, porque al final ese activo que es tu tiempo dedicado a ese conocimiento que aprendes es lo que te va a permitir tener un valor agregado luego a la hora de lanzarte al mercado. Tu activo es el tiempo y el conocimiento que desarrollas durante esa vida de empleado. Punto número 6, y relacionado mucho con el punto número 3, creo, de aprender a vender. Aprende a hablar y observar. Una de las cosas que yo hacía muchísimo en mi mundo de empleado era observar y analizar cuáles eran las necesidades de la gente que estaba a mi alrededor, porque yo sabía que si yo observaba lo que ellos necesitaban, tenía características de vendedor, yo podía hablar de eso que ellos necesitaban, por consiguiente eso se convertía en oportunidades de negocios para mí. Entonces, punto número 6, habla y observa mucho lo que hay a tu alrededor, porque es allí donde están las oportunidades de negocios para luego convertir esas necesidades en productos o servicios que tú puedas vender. Punto número 7, y aquí es donde yo voy a decir, olvida de toda esa gente que te dice despide a tu jefe. Nada más difícil que emprender con el dinero que tienes para pagar los servicios de tu casa, o vender tu carro, o vender tu casa. Así era la manera que a veces nosotros emprendíamos antes. Pero tu capital de inversión es precisamente el ingreso que como
buen corporativo o buen empleado puedes tener. Piensa inteligentemente. Tener ese ingreso de empleado te da la tranquilidad, a lo mejor de trabajar mucho para la empresa, pero luego destinar, apenas salgas de tu trabajo, destinar un tiempo, 1 hora, 2 horas diarias a crear ese emprendimiento que quieres construir. Por tanto, el mayor de los activos, el mayor capital de inversión que tú tienes hoy, precisamente es tu empleo. No solo por el tema del dinero que te da para emprender en lo que estás haciendo, sino por el mantenerte activo en el aprendizaje. Recuerda, el activo más importante que tienes tú como empleado, como profesional, es el aprendizaje, pero el dinero que necesitas para invertir precisamente viene de ese empleo. Y punto número 8. Aquí te quiero recomendar un libro, no sé si lo ves bien, se llama Company of One, de Paul Jarvis, donde él habla de por qué cuando eres un profesional, trabajas para una empresa, eres un programador, eres un ingeniero, no importa. El primer paso que nosotros tomamos a la hora de abandonar mi empleo, abandonar el empleo para irte a un emprendimiento, es precisamente el mundo de la consultoría, el mundo del freelancer, y allí esto se convierte en una empresa. Sí, lo quieras o no, eres la compañía de una persona. Por tanto, las características fundamentales allí en este salto, que es el paso número 8, es entender cómo crear una compañía de una persona. Una compañía de una persona tiene que tener características de marca personal, tiene que tener características de liderazgo, no el liderazgo clásico corporativo que nosotros tenemos, porque sí, vas a tener que el hecho que tengas una compañía de una persona no significa que seas tú nada más. Puedes tener un asistente virtual y un par de freelancers que te ayuden a construir, como por ejemplo, una empresa de consultoría. Este libro te lo recomiendo al extremo, lo tienes aquí debajo de la descripción del video, se llama Company of One de Paul Jarvis, donde él habla lo que necesitas para crear esa compañía de uno y lo más importante, que esto fue lo que más me gustó y aquí termino el video. Cuando tú creas una compañía de uno, generalmente nosotros venimos de empresas, yo me acuerdo que trabajaba en empresas importantes en mi país y yo estaba obstinado no solo de ser empleado, sino también de vender mi tiempo a la empresa. Y eso obviamente va en detrimento a tu calidad de vida, a tu manera de ver tus principios de vida. Cuando tú creas una compañía de una persona, tú debes entender que hay factores fundamentales más allá de la libertad que te da hacer esto. Y es por qué lo estás haciendo. ¿Quieres más libertad? ¿Quieres más tiempo? ¿Quieres una calidad de vida diferente? ¿Quieres empezar a disfrutar de tus hijos? ¿Quieres trabajar medio tiempo nada más? Es una decisión de lo que tú tengas que hacer. Pero importantísimo, el hecho de crear una compañía de una persona te pone a ti como líder de esa compañía. Por tanto, hay que desarrollar esas actitudes, esas herramientas, esos skills para crear este tipo de empresas. Sé que hay muchas personas que hoy quieren hacer y dar ese salto. Escríbeme en los comentarios en lo que te pudiera ayudar. Por ejemplo, ¿conoces cómo promover una compañía de uno? ¿Conoces cómo estructurar la creación de contenido para una compañía en este estilo? ¿Has trabajado en ti en conocer esas fortalezas que tienes como profesional para hacerlo? ¿Has trabajado en tu marca personal necesaria para entrar en este mundo de las compañías de una persona? ¿Qué herramientas o canales de comunicación como redes sociales quieres usar? Todas esas interrogantes las puedes hacer aquí debajo del video, porque al final este es un canal de negocios. Y tú, precisamente, como empleado, como profesional, como gente que ha desarrollado un conocimiento, tienes una gran oportunidad de emprender en el mundo de los creadores de contenido. Así que nos vemos pronto. Si tienes algún comentario debajo del video, lo puedes hacer y cualquier duda, estamos para apoyarte. Saludos.